Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el gran privilegio que me da de poder estar frente a ustedes y compartir una porción de la palabra. Gracias al pastor Vicente por darme esta oportunidad, por darme la invitación. Y entonces vamos a comenzar nuestro tema de hoy. Y el tema de hoy es ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Para ello quiero que leamos la cita de Miqueas, capítulo 7, versículo 20. Y dice de la siguiente manera: Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El Señor se muestra fiel, y dice esta cita que cumplirá la verdad que ha dicho. Entonces, hoy veremos cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Vivimos en un tiempo en donde es muy común ver a las personas manifestarse ante la sociedad y ante el gobierno, exhibiendo públicamente su forma de pensar y de ver la vida, basando su pensamiento supuestamente en un hecho real. En muchas ocasiones esto sucede debido a una injusticia o a una acción no realizada por las autoridades correspondientes. Dios también manifiesta su fidelidad, pero no está basada en emociones pasajeras o en ideas vanas. Nace de su corazón y está basada en el gran amor que Él tiene hacia nosotros. Es algo que Dios quiere darnos a conocer a nosotros, sus hijos, y no puede evitar expresarlo. Como ya vimos hace un tiempo, es parte de su carácter. La fidelidad de Dios se hace evidente en todo lo creado por Él y podemos palparla día a día. También se manifiesta públicamente. No se puede esconder. Sigue llamando a las personas a una vida mejor, acompañadas de Jesús. Hay muchas maneras en cómo Dios hace manifiesta su fidelidad en la vida de sus amados. Y a continuación veremos algunas de ellas. La primera manera en cómo se manifiesta la fidelidad de Dios es en sus consejos. Y para ello vamos a leer la cita en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 25, versículo 1. Y la escritura dice de la siguiente manera: Jehová, tú eres Dios, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. El profeta está elevando una alabanza a Dios y diciendo: Señor, yo te alabo porque tus maravillas, tus consejos antiguos son verdad, son firmeza. Sin duda alguna, el mayor consejo que podemos recibir es aquel que viene de parte de Dios. El consejo que Él nos da es algo que ya ha planeado desde hace mucho tiempo. No es algo que se saca de la manga, sino que Él ya lo ha predestinado de antemano. El consejo de Dios lo encontramos en la palabra, en la Biblia. Es aquí donde se esconden los secretos más escondidos que el Señor solo revela a los íntimos a su corazón. Por eso, si queremos conocer el consejo de Dios en medio de alguna situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir a la palabra de Dios y ahí vamos a encontrar el mejor consejo que podamos recibir. Dice la escritura en este verso que los consejos de Dios son verdad y son firmeza. Quiere decir que es algo realmente cierto, que no puede ser refutado por nada. Sus consejos son verdad y también son firmes.
que quiere decir que no son movidos por nada y permanecen para siempre. Así que sigamos confiando en Dios porque sus consejos son verdad y son firmes, son firmes. Ahora, la segunda manera en cómo se manifiesta la fidelidad de Dios es en la aflicción de los santos. Ahora vamos a darle lectura al libro de los Salmos, en capítulo 119, en el verso 75. La escritura dice: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista estaba siendo sincero con Dios y le estaba diciendo: Señor, yo conozco que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios no solo es fiel a sus promesas en cuanto a bendiciones, sino también a maldiciones. Lo que Él dijo que haría, lo va a hacer. A veces el hombre piensa que porque Dios es fiel, Él no va a desatar su enojo, su ira. Pero aún a eso es fiel. Si prometió que traería castigo a causa del pecado, ciertamente Él lo hará en su debido tiempo. No menospreciemos la palabra de Dios, porque lo que dice en la escritura se va a cumplir. Lo que Dios promete, lo cumple. Pero ¿para qué viene la aflicción? La aflicción viene para purificarnos. Y como dice en Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. Leamos entonces Hebreos capítulo 12, versículo 10. La Biblia nos dice en este texto, Hebreos capítulo 12, verso 10, dice: Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces la aflicción, o como aquí dice, la disciplina, viene para que podamos participar de la santidad de Dios. Sigue diciendo el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La aflicción es como un ejercicio para que podamos participar de la santidad de Dios. Es para purificarnos. A veces necesitamos quitarnos cosas de nuestra vida que no son provechosas, y solamente por medio de un proceso doloroso es que pueden ser quitadas. Así como las grandes rocas que vienen todas feas, al paso del tiempo se van deteriorando hasta quedar una piedra más lisa. Así Dios a veces tiene que darnos de golpes para quitarnos cosas que no nos son provechosas, que no le agradan. ¿Y todo para qué? Para que participemos de su santidad, para purificarnos. Veamos entonces la tercera manera en cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Y es en el cumplimiento de sus promesas y de su pacto. Un ejemplo muy grande que nos da la Biblia es al rey David. Dios le cumple su promesa de que su trono permanecería para siempre. Dios cumple su promesa al rey David y a su descendencia. En primer libro de Reyes podemos encontrar
esta cita. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 20. Y dice de la siguiente manera: Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Jehová cumple su palabra a David. Otro salmo para corroborar que Dios es fiel en cumplir su palabra es el libro de los Salmos, capítulo 132, verso 11. Y este salmo dice: En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y Dios lo cumple. Fue la voluntad de Dios cumplir las promesas que ya había hecho a su siervo David. Dios va a cumplir sus promesas en el momento correcto, para ti y para mí. Y cuando lo haga, recordemos que lo hace porque así le place, porque así ha nacido en su corazón que esa promesa se cumpla. Veamos una cita ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 23. Entendiendo que la fidelidad de Dios es grande y permanece para siempre. Hebreos 10:23 dice de la siguiente manera: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios sigue permaneciendo fiel a sus promesas en todo tiempo, pese a nuestras carencias, pese a nuestras fallas, a pesar de nuestros errores. Dios sigue siendo fiel. Puesto que la fidelidad de Dios es permanente en cumplir su promesa, también debe ser permanente la profesión de nuestra esperanza. Así como Dios es fiel a lo que Él promete, nosotros también debemos permanecer fieles a lo que Él nos ha llamado. Por eso hoy te digo, hermano, no te canses de servir a Dios. Sirve con todo tu corazón, que nada te detenga, que ni los problemas, ni las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, que ni las cosas que escuchamos que suceden allá afuera, que nada de lo que la gente hable de nosotros nos impida dejar de servir a Dios. No nos cansemos. Así como dice este texto, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Que nada nos tambalee, que nada nos mueva. Si Dios permanece firme a su palabra, nosotros también permanezcamos firmes a la palabra que nosotros le hemos hecho. Dios también guarda su pacto y misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y esto lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Se dan cuenta cómo Jehová es grande, es poderoso? Y que es fiel, dice, que guarda el pacto y la misericordia. Pero ¿a quiénes? Dice, a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Para con ellos Dios es fiel. Y lo hace ¿hasta cuándo? Dice, hasta 1000 generaciones. Por eso es que nosotros no debemos cansarnos en seguir buscando de Dios, porque Él permanece fiel. Guarda su pacto y misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos. El libro de los Salmos, capítulo 111, verso 5, nos trae una gran verdad de su palabra, una gran verdad y una promesa que debemos tomar. Y dice de esta manera: ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Él no se olvida de ti, no se olvida de nosotros. A Él no se le pasa nada. A nosotros se nos puede pasar las cosas, se nos olvidan muchas cosas, muchas veces. Pero a Dios no se le olvida nada. Él tiene cuidado de cada detalle. Él tiene cuidado de nosotros. Está al pendiente de nuestras necesidades. Está al pendiente de ti. Está al pendiente de mí. Y eso es maravilloso. Ahora veamos la cuarta manera en cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Y es en la ejecución de sus juicios. El libro del profeta Jeremías nos enseña acerca de este punto. El libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo 20, dice: no se apagará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. El juicio de Dios viene y va a llegar. ¿Pero para quiénes va a llegar ese juicio? A todos aquellos engañadores y estafadores que van en contra de lo establecido por Dios. Cuando Dios ya ha determinado ejecutar juicio sobre una persona o sobre una nación, no se va a volver atrás. No lo va a hacer. Quizás algunos no lo entiendan ahora, pero lo entenderán en el momento que el juicio suceda. Algunos dicen: no va a llegar, ciertamente el juicio de Dios no va a llegar para mí. Pero ciertamente Dios lo cumple, porque dice la Escritura que no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que lo haya cumplido. Porque Dios es fiel en la ejecución de sus juicios. En este capítulo, o en este verso que estamos leyendo, Dios le dice a estos hombres engañadores, estafadores, que van a sufrir, que el juicio va a llegar para con ellos. Dice: en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Él lo va a hacer y esas personas lo van a ver. Veamos otra cita que nos ayudará a entender mejor este punto. Y ahí mismo, en este libro del profeta Jeremías, en el capítulo 51, versículo 29, dice de la siguiente manera: temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. En este capítulo 51 se relata la sentencia a Babilonia. Nos muestra detalles muy particulares de su caída y de los ánimos que aquí se dan al pueblo de Dios, que tan cruelmente había sido oprimido por ella. Dios también es fiel entonces en la ejecución de sus juicios. Tal vez como cristianos hemos pasado situaciones difíciles, tal vez personas nos
nos han criticado, han hablado mal de nosotros, pero Dios dice que es fiel en sus juicios y Él defiende a sus pequeños, Él defiende a sus hijos y por lo tanto nosotros no tenemos que tomar venganza, porque Dios es el que va a ejecutar juicio contra esas personas que hagan mal contra nosotros, así como el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por Babilonia y Babilonia fue severamente atacada por Dios, así Dios va a defender a su pueblo. Ahora veamos la quinta manera en cómo Dios manifiesta su fidelidad, y es en el perdón de los pecados. Una cita muy conocida es la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los pecados actuales dejan en nosotros una culpa y una mancha que perduran hasta que los confesamos, sinceramente arrepentidos ante la presencia de Dios. Entonces, al menos que confesemos nuestros pecados, ese pecado va a seguir ahí. Su justicia, la justicia de Dios, está en el hecho de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, confesar. Confesar, nuestra parte está en confesar nuestros pecados ante Dios, primeramente, y en algunos casos a nuestro prójimo, a quien ofendimos. Cuando hacemos eso, cuando pedimos perdón, cuando confesamos nuestros pecados ante Dios y confesamos ese pecado o esa ofensa a la persona a la cual hicimos daño, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios se va a mostrar fiel y nos va a dar su perdón. Y no hay nada más maravilloso que sentirse perdonado por Dios. Yo creo que usted lo ha experimentado muchas veces, cuando ha cometido alguna falta delante de Dios y después viene ante la presencia de Dios y confiesa su pecado. ¿Y qué se siente en el corazón? ¿Qué se siente? Se siente una paz, una tranquilidad enorme. Y eso es lo más maravilloso. Entonces, hemos visto 5 maneras en cómo Dios manifiesta su fidelidad. La primera manera es en sus consejos. La segunda, en la aflicción de los creyentes. La tercera, en el cumplimiento de sus promesas y de su pacto. La cuarta manera, en la ejecución de sus juicios. La quinta manera, en el perdón de los pecados. Recordemos y tengamos presente siempre esta enseñanza en nuestros corazones, en que la fidelidad de Dios sigue manifestándose todos los días de nuestra vida. Es por ello que debemos mantener nuestros sentidos espirituales bien despiertos, porque Dios está manifestando continuamente su fidelidad. El Señor permanecerá fiel a lo que ha prometido. No olvidemos eso. El Señor permanecerá fiel a lo que ha prometido. Por ello nosotros también permanezcamos fieles a la profesión de nuestra fe. No nos cansemos de servir fielmente a nuestro Señor, pues su venida está pronta. ¿Cómo queremos que el Señor nos encuentre cuando Él venga? ¿Que nos encuentre sirviendo fieles a Dios? ¿O que nos encuentre solamente como espectadores? ¿Eres una de las personas que está sirviendo fielmente a Dios?
¿O eres una de las personas que solamente está viendo cómo los demás están trabajando? Yo te aconsejo y te digo hoy, permanece fiel a Dios. Permanece fiel a Dios. Sigue siendo fiel a tu llamado. Sigue siendo fiel al propósito al cual fuiste llamado. Sigue siendo fiel a la voluntad de Dios. Pues su fidelidad sigue permaneciendo para contigo. Esto es la enseñanza de hoy. Y entonces los dejo con su líder para que oren y mediten en el consejo de la palabra de Dios. Recuerda que la fidelidad de Dios se sigue manifestando todos los días en muchas situaciones y debemos mantener nuestros sentidos espirituales despiertos. Que Dios les bendiga y les mando un gran saludo y un fuerte abrazo, amada iglesia, y deseo que sea muy prosperada en todas las áreas de su vida. Bendiciones a todos.